Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias y en el día de hoy vamos a estar conversando con el director regional del CERVEL, don Luis Ávila, con respecto a las elecciones de este domingo 7 de mayo, en los que nuestra región deberá elegir a 3 representantes para el Consejo Constituyente. Don Luis, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar en Sexta Visión. Un placer, gusto saludarle. Bien, si nos puede comentar un poco sobre esta elección en la región, cómo ya están los preparativos. Bueno, es un proceso que se ha estado preparando ya el CERVEL y el resto de las autoridades de la región desde hace mucho tiempo, como lo indica precisamente nuestra legalidad. Y en la región va a alcanzar este proceso que es de voto obligatorio, y eso es algo que hay que tener presente, a todas las comunas. 800.000 personas, algo más de 800.000 personas están habilitadas para sufragar en la región, por lo cual para ello se va a disponer de 149 locales de votación y en estos 149 locales de votación habrá algo más de 2.040 mesas receptoras de sufragio. La participación para que este proceso se pueda llevar adelante toda vez y más allá de la supervisión del CERVEL, implica la gestión, la coordinación y el trabajo en los días previos, tanto de Fuerzas Armadas, Carabineros, autoridades, transporte para toda la ciudad, para todas las comunas y, por cierto, de más de 12.000 personas participando directamente en nuestra región dentro del proceso. Sí. ¿Cómo ha ido el proceso, por ejemplo, en la seguridad? Los militares, ¿cuándo ya deberían hacer ocupación de los establecimientos de votación? Bueno, hace algunos días ya se publicó en el diario oficial estrictamente el decreto que establece las condiciones y que no hace otra cosa que recordar y reflejar lo que señala la propia ley. Desde 2 días antes del evento electoral, vale decir, estamos hablando que las Fuerzas Armadas toman el control de este proceso desde las 0 horas del día viernes anterior a la elección. Y ya deben estar constituidos, y estoy hablando de Fuerzas Armadas, dentro de los locales de votación a las 9 de la mañana. Así, y ya sabemos que, como siempre ha sido, Carabineros debe y tiene el deber de mantener el resguardo y el orden público afuera de los locales de votación. Sí. También le quería preguntar sobre, usted decía, son cerca de 800.000 personas habilitadas para sufragar en nuestra región. ¿A qué se arriesgan quienes no concurran a votar? Bueno, muy relevante, dado que este es un proceso de carácter obligatorio. La ley estableció que quienes no concurran a votar se exponen a multas y a sanciones que van de las 0,5 hasta las 3 UTM. Estamos hablando en dinero de hoy entre 31.000 y 190.000 pesos aproximadamente. Ahora, ese proceso, por cierto, está sujeto a algunas excusas que se pueden dar, que los electores pueden dar para no concurrir. Entre ellas, las más tradicionales son concurrir a una comisaría para indicar que está a más de 200 kilómetros de local de votación, y por esa vía entonces usted tiene un habilitante para presentar excusas. Excusas que no van a ser exigidas en este proceso, sino más bien una vez que se notifiquen las personas que no concurrieron a votar, labor que está obligada el CERVEL a realizar. ¿A quiénes? A los juzgados de policía local de cada una de las comunas del país. Entonces, posterior al proceso electoral, el CERVEL comunica a través de denuncias a cada uno de los jueces de policía local respecto de cada comuna los electores que no fueron y no cumplieron con la obligación de votar el día de la elección. Y ahí es el juez de policía local quien deberá recibir las excusas, si son válidas o no son válidas, y determinar finalmente si corresponde aplicar alguna sanción. Entonces, el día de la elección, por ejemplo, este domingo, quien esté a más de 200 kilómetros debe ir a una comisaría, la más cercana, y dejar la notificación por qué no puede ir a votar. Y solo ese día, vale decir, no existe la excusa anticipada, y entre las 0 horas del domingo y las 24 horas del domingo 7 de mayo, si se encuentra a más de 200 kilómetros, entonces usted puede acudir a una comisaría a dejar la constancia. Y también hay que decir que se agrega una facilidad, porque dejar una constancia en Carabineros significa un trámite que hay que llenar muchos datos y podría enfrentarse a filas como en otras oportunidades. Y hoy día hay un procedimiento que está establecido para comisaría virtual, a través de celulares.
Entonces el elector que está a más de 200 kilómetros puede anticipar el trámite en un celular a través de comisaría virtual, obtener un código y después concurrir a una comisaría. De todas maneras, de manera presencial, con ese código, pero va a tener un trámite mucho más expedito porque los datos ya vienen pregrabados en el QR que va a disponer y que va a llevar a la comisaría. Director, le quería consultar, hace ya casi 10 años que en nuestro país el voto es voluntario, pero ya está en la segunda elección consecutiva en que el voto es obligatorio. Recordemos que el el plebiscito de aprobación o rechazo del antiguo proceso constituyente, de la propuesta de constitución, fue con voto obligatorio, y esto significó problemas, por ejemplo, en largas esperas para la gente, principalmente en la región metropolitana. Le quería preguntar un poco, usted llegó hace poco, llegó después de esta elección, pero ¿cuál es la situación que se presentó en nuestra región? ¿Hubieron largas filas? ¿Cómo estuvo un poco el proceso? ¿Y qué medidas se van a tomar para que esto no se repita? Bueno, efectivamente tenemos que notar en primer lugar que hay un gran cambio en la regulación en nuestro país al pasar del voto voluntario al voto obligatorio. Eso implicó que en las pasadas elecciones, vale decir, las de diciembre del año anterior, la participación del electorado fue una participación récord. Aquí en nuestra región participaron cerca del 97, algo más del 97% de los electores que estaban inscritos en un padrón. Y eso ya es una diferencia frente al algo menos de 50% que participó en el proceso inmediatamente anterior. O sea, la cantidad de personas que fueron a ejercer el derecho a votación con el voto obligatorio fue significativamente más alta. Y eso efectivamente puede tener algún tema de demoras, particularmente en algunas mesas receptoras de sufragio. No existe y no está determinado la hora, solamente la hora precisa en que va cada persona. Claro. Las reglas generales son que usted puede acudir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero no hay una definición de horario. Por lo tanto, es posible que en algunas ocasiones se provoque acumulación o con algunas filas, pero creo que para este proceso, dada que es una plantilla, es una cédula la que se va a votar, ya sea el voto general de color blanco, donde nuestra región consta de 20 candidaturas, o el voto verde más pequeño de candidaturas indígenas, que tiene 2 nombres, probablemente eso haga también que el proceso sea algo más expedito. Con todo, el CERVEL ha dispuesto en todos los locales de nuestra región la presencia de personas que van a ayudar en el proceso, van a ayudar a llevarlo a las mesas, van a entregarle información, van a facilitar el acceso a personas que tengan algún nivel de discapacidad, y con todo, tercera edad y personas con discapacidad van a gozar de un acceso preferente a su mesa receptora. Sí, sobre ese tema, ayer estábamos conversando sobre el voto asistido. Se implementan una serie de tecnologías para facilitar el sufragio por parte de personas que cuenten con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida también. Si nos puede ahondar eso, hay una plataforma web, también habrán códigos QR en los locales de votación para poder facilitar el proceso. Es correcto, el voto es un derecho que tienen todas las personas, y según cifras que nos entregaba CENADI, hay un 17% aproximadamente de la población que tiene algún nivel de discapacidad visual, auditiva, de movilidad u otras. Y es por ello que el CERVEL ha tomado ese tema como un tema central en lo que significa el Estado a disposición de las personas, y está facilitando de alguna manera que estas personas puedan concurrir a votar. Recordemos primero que hay una regla general. La regla general dice que alguien que acude a un local de votación no debe ser asistido por nadie. Es una acción que es individual. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la persona pueda ejercer sin ningún tipo de presión su derecho a sufragio. Sin embargo, la misma normativa hace una salvedad respecto de las personas con nivel de discapacidad o con alguna discapacidad, para que ellas sí puedan ser asistidas y lo hagan presente así al presidente de la mesa receptora de sufragio. Y para ello se han dispuesto diferentes herramientas, como las páginas web del CERVEL con información están
con códigos de transparencia para que tiene problemas visuales, se puede escuchar a través de un icono cada una de las noticias, entonces uno las escucha y sabe exactamente cuando tiene algún problema de discapacidad visual. Y lo que usted muy bien mencionaba, se ha dispuesto un visor, es la posibilidad que se accede en cada local de votación con un código QR para conectarse directamente con el CERVEL el día de la elección, vale decir el 7 de mayo, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, en que usted puede contactarse directamente en lengua de señas con alguien que va a estar en el CERVEL ayudándole a resolver su información o su necesidad de contacto. Sí, hay un gran aparataje de los diversos aparatos del Estado para este tipo de elecciones, algo en lo que una recomendación para la gente que tenga cuidado o que vaya precavida para ciertas eventualidades para este domingo. Bueno, siempre estar atento a las condiciones climáticas que vamos a tener en ese día, ya sea en abrigo o por calor, pero fundamentalmente la primera indicación: infórmese en consultas.cervel.cl, en la página web del CERVEL, cuál es su local de votación, cuál es su mesa, para que vaya con esa información y no olvide llevar carnet de identidad, cédula de identidad o pasaporte, que son los únicos documentos que le habilitan para votar. ¿Hay que llevar el lápiz o esa medida por pandemia ya pasó? Bueno, yo creo que es buen punto. Este proceso electoral no va con la misma condición de medidas sanitarias porque ya no lo exige la autoridad respecto de los eventos pasados. Sin embargo, a las personas que van a estar ahí durante todo el día se le van a proporcionar elementos como mascarillas y alcohol. Pero para todos quienes acudamos a los locales de votación, no hay reglas y por lo tanto no es necesario en esta oportunidad llevar su lápiz pasta azul, a pesar de que si lo quiere llevar no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bien, director, le agradecemos por haber estado con nosotros y le quería pedir una invitación, ya lo hizo, a que la gente se informe. Ha sido un proceso de campaña bastante raro, los candidatos lo han dicho así, que por la presura del tiempo y también porque en el ambiente no se respira la sensación de una elección tan importante. Entonces, una invitación para la gente para que se informe, para que vea las propuestas de su candidato y acudan a votar este domingo. Por cierto, las cifras que tenemos en el CERVEL dan cuenta de que más de 12 millones de personas, me estoy refiriendo a RUT distintos, han consultado ya su local de votación y cuál es su mesa receptora, lo que es un indicador del nivel de participación o al menos de interés, dado que el padrón total del país es de 15.150.000. Estamos hablando de más de 12 millones de consultas a algunos días antes de la elección. Aquí en la región tenemos más de 180.000 consultas, lo que nos da cuenta aproximadamente un 24% de consultas respecto de una persona de 4 ha consultado los datos. Y la invitación es a que participen, el voto es obligatorio, que porten su cédula de identidad, que vayan con tranquilidad, que ayuden a sus seres cercanos si es que lo necesitan y está todo dispuesto para que este proceso sea conducido de la mejor forma posible. Bien. Director, le agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy bien. Ahí teníamos la palabra de Luis Ávila, director regional del Servicio Electoral, en vísperas de esta elección del 7 de mayo para los consejeros al Consejo Constituyente. Recordemos que en la región son 20 candidatos, pero tan solo son 3 cupos para participar de este consejo. Los invitamos para que se puedan informar, revisar las propuestas de los candidatos y usted pueda concurrir a votar por el candidato o la candidata que más lo represente. El voto es obligatorio, así que hay para asistir, como lo decía el director, entre las 8 y las 18 horas de la tarde. Nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones en Sexta Visión Noticias.